Asumo que ya han leído el contenido del Salmo 42. Por lo tanto, voy a proceder a ponerle un título. Lo voy a hacer a manera de pregunta. ¿Cómo enfrentar los peligros del aislamiento? ¿Cómo enfrentar los peligros del aislamiento? Saben, el médico e investigador de una de las universidades de medicina más importantes del mundo, llamado Drew Couillard, afirmó que los periodos cortos de aislamiento pueden causar un aumento en la ansiedad o la depresión de las personas en tan solo cuestión de días. ¿Saben? Esto me recuerda a la situación del salmista y a la nuestra en estos tiempos de aislamiento obligatorio en los cuales vivimos. Noten que el salmista llora todo el día. Verso 3. Fueron mis lágrimas, dice allí, mi pan de día y de noche. Noten que el mundo interior del salmista está quebrantado. Verso 4. Dice, derramo mi alma delante de mí. Él está turbado, ansioso y abatido o deprimido, según el verso 5. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Cuáles son las causas que llevaron al salmista a sentirse de esta manera? Bueno, primera causa, él está lejos de la casa de Dios. Él está aislado de sus compañeros de ministerio, del resto de adoradores. Noten verso 4, él se está acordando de cómo él guiaba a la multitud, la conducía hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza, el pueblo en fiesta. Pero por alguna razón que desconocemos, él no podía hacer esto hoy. Estaba aislado. Verso 9, encima se siente olvidado por su Dios. Por eso allí pregunta, ¿por qué te has olvidado de mí, Dios? Y además, por si fuera poco, en los versos 9 y 10 vemos que está siendo afrentado por sus enemigos. Leo la primera parte del verso 10. Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan. Es decir, que el salmista está aislado y abatido. Está a punto de desmayar. Pero noten que a pesar de todo, él persevera en buscar al Señor e intenta ordenar sus pensamientos con la palabra de Dios. Ese es el énfasis de este salmo. De hecho, el sobrescrito nos dice que esto es un masquil de los hijos de Coré. La palabra masquil significa instrucción. Estamos frente a un salmo didáctico, hermanos. A través de la experiencia del salmista, podemos aprender que tanto el aislamiento como el abatimiento pueden motivarnos a buscar a Dios y a meditar en sus mandamientos. Repito, a través de la experiencia del salmista, podemos aprender que tanto el aislamiento como el abatimiento pueden motivarnos a buscar a Dios y meditar en sus mandamientos. Hermanos, la condición de aislamiento social obligatorio en la que estamos también puede quebrantar, turbar y abatir tu alma y la mía. Al igual que el salmista, entonces, precisamos aprender a buscar a Dios y aconsejar nuestras almas con su palabra. Entonces, ¿cómo enfrentar los peligros del aislamiento? Debemos aprender a buscar a Dios y aconsejar nuestras almas con su palabra, como lo hizo el salmista. En los versículos 1 y 5 vamos a ver que el poeta insiste en buscar a Dios aunque está aislado. En los versículos 6 al 8 vamos a ver que el poeta insiste en buscar a Dios aunque se siente abandonado. Y en los versículos 9 al 11 vamos a ver que él persevera en buscar a Dios aunque está siendo afrentado por las personas. Miremos verso 1 al 5. El poeta entonces persevera en buscar a Dios aunque está aislado y abatido. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía.
Bueno, excluido del culto público, como vimos, el salmista siente que su alma es semejante a un ciervo que clama por agua, pero en un desierto, es decir, se está muriendo de sed. Claro está, se trata de una sed espiritual, sed de Dios. Él está viviendo una especie de sequía espiritual en su mundo interior. Y si somos honestos, hermanos, reconoceremos que todos pasamos por momentos en los cuales sencillamente no sentimos el gozo de Dios, ni la presencia de Dios, ni la paz de Dios, e inclusive el perdón de Dios en nuestras vidas. Periodos de desierto, de sequía espiritual. Leemos las Escrituras, nos distraemos, oramos 2 minutos y nos distraemos. Sequía espiritual. Por eso noten que el salmista no suspira por dinero, no clama por mayores comodidades u honores. No, él puede vivir sin esas cosas, pero no puede vivir sin Dios. No puede vivir sin Dios. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El disfrute, hermanos, de la comunión con Dios es una necesidad vital para el alma abatida de los creyentes. Un comentarista, pensando en este concepto, escribió lo siguiente: denle a su Dios y quítenle todo lo demás, y verán que el corazón del salmista estará contento como el ciervo que pudo saciar su sed. Pero quítenle a su Dios y denle todo lo demás, y verán que el alma del salmista bramará desenfrenada por un poco de agua fresca que alivie su sed espiritual. Hemos sido creados para vivir en comunión con Dios. Nuestras almas no estarán quietas hasta que eso sucede. Así como la aguja de la brújula solo se queda quieta cuando encuentra su norte, el corazón del creyente no halla descanso hasta que se vuelve hacia su Señor. Verso 2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Bueno, si yo hubiese estado al lado de este hombre, yo le diría, bueno, deja de sufrir. Dale, hacelo ahora. ¿Por qué no te pones ahora delante de Dios en oración? Bueno, evidentemente acá pasa algo más. Los estudiosos afirman que esta es una referencia al hecho de que el poeta, en realidad, el problema que tenía era que estaba lejos del templo, como leímos en el verso 4. Porque en el lenguaje del Antiguo Testamento, presentarse delante de Dios es una forma poética de decir, ir al templo o al tabernáculo a adorar a Dios, a encontrarse con Dios. Además, recordemos, según la ley de Moisés, los varones judíos debían presentarse delante de Dios en el templo de Jerusalén al menos 3 veces al año. Y cuánto más un hijo de Coré, un levita, que tenía que ministrar al Señor en esas ocasiones. Bueno, parece que al momento de escribir el Salmo, el poeta, como decíamos, no está en Jerusalén, está lejos del templo. Ya vamos a llegar al verso 6 donde él lo explica. Y esto lo deprime aún más. Por eso, hermanos, es importante entender que el que sufre y está deprimido no es un hombre resentido, sino un siervo redimido, consagrado a su Señor. Solo las personas redimidas, hermanos, sufren la sed por el Dios vivo. Solo los salvos se preguntan, ¿cuándo me presentaré delante de Dios? Para un incrédulo esto es una locura. Yo no me imagino un ladrón diciendo, ¿cuándo me presentaré delante de mi juez para que me condene? ¿Cuándo? No veo la hora. No, claro que no. Tampoco me imagino una persona que ama su pecado preguntándose, ¿cuándo me presentaré delante del Dios santo, santo y santo? Claro que no. Verso 3. Todo esto que acabo de decir nos muestra que quien sufre este aislamiento y abatimiento es un hombre de Dios. Por lo tanto, los creyentes sí podemos
deprimirnos en el contexto de un aislamiento. Verso 3. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Saben? La aflicción de este salmista era tan profunda que llegó a quitarle el apetito. Noten, en vez de comer o de beber, el salmista llora todo el día. Por eso, aunque es extraño para mí, pero siempre escucho la misma pregunta, pastor, ¿puede un hombre o una mujer de Dios llegar a deprimirse? Bueno, hermano, es obvio que sí, obvio que sí. No es lo normal, pero puede suceder. Hermanos, el poeta es un siervo fiel del Señor, que padece de un aislamiento social que lo lleva al abatimiento espiritual. Pero es un hombre de Dios. La depresión, ustedes saben, puede tener causas químicas, hormonales, sociales o espirituales. En el Salmo 32 el poeta se deprime por la culpa proveniente de pecados ocultos con los cuales no quiere tratar. Pero este no es el caso aquí. Tiene pecados ocultos con los cuales tratar. De hecho, noten que la gente que lo conocía, al verlo tan mal, le preguntaba, ¿dónde está tu Dios? Que no te ayuda. ¿Qué pasa con tu Dios? Que no te ayuda. Es notable, a la luz de esto que estamos leyendo, recordar que en aquellos tiempos y en aquel continente en particular, prácticamente no existía la gente atea. No es como hoy. En tiempos de Jonás, por ejemplo, recordemos, los marineros, al ver la tormenta, concluyeron que ésta se daba porque algunos de los tripulantes estaban mal con alguno de sus dioses. Los amigos de Job, bueno, ustedes saben, al verle sufrir, asumieron que seguramente él estaba pecando contra su Dios. Por eso no creo que al salmista esta gente le estuviera diciendo, bueno, deja de refugiarte en un Dios que no existe, un Dios psicológico, que vos inventaste. No, más bien le estarían diciendo, ¿cómo puede ser que tu Dios permita que sufras así? Algo habrás hecho. Pero bueno, te preguntamos y vos nos decís que no estás ocultando un pecado, que estás bien con tu Dios. Entonces nosotros te preguntamos, ¿dónde está entonces tu Dios? ¿Dónde está el amor de tu Dios? Hiciste grandes sacrificios para buscar a ese Dios, para servir a tu Dios. Bueno, ¿dónde está tu Dios cuando más lo necesitas? Y esto hundía aún más al salmista. Esto me hace pensar que, bueno, en tiempos de prueba, quizás como los que vivimos nosotros también a raíz del COVID-19, es difícil conectar la teología proposicional, es decir, lo que sabemos, con la teología experimental, es decir, cómo la aplicamos, cómo lo vivimos. Sabemos, por ejemplo, que Dios es soberano y que lo controla todo. Pero la experiencia parece mostrarnos que en realidad está todo fuera de control. Y uno se pregunta, y otros preguntan, ¿dónde está tu Dios? Sabemos que nuestro Dios es santo y castiga al impío, pero claro, la experiencia nos muestra que cada vez son más los hermanos piadosos que enferman, incluso algunos ya han muerto, y uno se pregunta y le preguntan, ¿dónde está Dios? Y esto afecta también nuestro ánimo. Verso 4. Me acuerdo de estas cosas, dice, y derramo mi alma dentro de mí. Y uno se pregunta, ¿qué cosas? Recuerda al salmista que le llevan a derramar el alma. ¿Qué pasa? Ahora las explica. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo, en fiesta. Claro, ahora lo que hace el salmista, para paliar ese aislamiento, ese abatimiento, es tratar de pensar en cosas positivas. Entonces, él se pone a pensar y dice, bueno, recuerdo cuando dirigía al pueblo de Dios en alabanzas. Qué cosa preciosa que era eso. Quiero volver a ese punto, pero claro, pensar así no le ayudaba mucho. Noten que cada vez que lo hacía, su corazón se derramaba dentro de él. De hecho, la frase que ahí se traduce, derramo mi alma, es una forma poética de decir, como la Nueva Traducción Viviente lo expresa, se me destroza el alma, el mundo interior.
Tremendo, tremendo. Hermanos, como todos los hijos de Coré, recuerden que el salmista, según el sobrescrito del Salmo, era uno de ellos. Él tenía la responsabilidad de dirigir la alabanza en el templo de Dios en Jerusalén. Parte de su ministerio consistía en dirigir los cultos de la multitud que 3 veces al año subía al templo de Jerusalén para adorar a Dios. En el Salmo 68, versos 24 y 25, tenemos un cuadro vívido de estas procesiones que extraña el salmista. Dice así: los cantores iban delante, los músicos detrás. Bueno, seguramente el salmista estaba en uno de estos grupos. Y en medio, las doncellas, con panderos y danzas. Claro, en el calendario religioso de Israel, recuerden, la fiesta de la Pascua, la de los tabernáculos y la de las primicias eran los eventos del año más multitudinarios y más deleitosos. Y el salmista tenía el privilegio asombroso de ministrar en ellos. Pero claro, al momento de escribir el Salmo, se ve imposibilitado de hacerlo. No puede hacerlo, se encuentra lejos de Jerusalén. Y no solo eso, sino que está aislado de sus hermanos, lejos del templo, imposibilitada de asistir al servicio, de ministrar en los cultos y lejos de la palabra de aliento de sus hermanos. Bueno, nosotros estamos un poquito así en estos días, aislados unos de otros, a lo menos físicamente, y podemos entender un poquito el abatimiento en el alma de este salmista, el abatimiento que es producto del aislamiento. Por eso en verso 5 él se pregunta a sí mismo: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Saben? La raíz del verbo que se traduce abates allí significa hundir, encorvar, humillar, derribar, comunica desesperanza, desaliento. Este salmista ha perdido la esperanza de que las cosas vuelvan a ser como eran antes. El verbo que se traduce turbas, ¿por qué te turbas? Significa hacer ruido, rugir, ladrar también. Se usa en pasajes de Isaías para describir un mar tempestuoso, embravecido, un cuadro de la turbación del corazón, de la ansiedad. El salmista sufre una especie de aislamiento social mezclado con este miedo, esta ansiedad espiritual, que claro, lo derriba. Pero lo notable del caso, como venimos insistiendo, es que este hombre ansioso y desesperado está buscando a Dios y comienza a hablar con su propia alma acerca de las verdades de Dios. Esta es la forma de enfrentar los peligros del aislamiento. Miren, él parece reprender, aconsejar a su propia alma. Como que se pregunta a sí mismo, quizás mirándose en un espejo, no lo sé: ¿por qué estás así? Despierta, alma mía, se cachetea. Despierta, alma mía, espera en Dios. Vas a ver que vas a poder seguir alabándole. Él va a rescatarte de esta situación desesperante en la que estás, porque Él sigue siendo tu Salvador, dice el texto. Él sigue siendo tu Dios personal. Él no ha dejado de amarte. Vos quizás no puedes estar en tu lugar de ministerio, pero puedes estar en su presencia, porque Él sigue siendo tu Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Él se está predicando un gran sermón, pero para sí mismo. Está en una sala de consejería, prestando mucha atención a los problemas, pero de su propia alma. Y está pensando en algunas verdades teológicas que puedan traer consuelo a su propio corazón. Bueno, hermano, a la luz de este texto aprendemos a aconsejarnos a nosotros mismos, a predicarnos a nosotros mismos. Qué sano que es este ejercicio, refrescar la teología en nuestro propio corazón.
En estos días de aislamiento social y de abatimiento espiritual en que vivimos, debemos perseverar en buscar a Dios, hermanos, y en aconsejar nuestras almas confundidas, desalentadas, con su palabra. Recuerden, número 1, el poeta persevera en buscar a Dios, aunque está aislado y abatido. Versos 6 al 8, en segundo lugar, el poeta busca a Dios, aunque se siente abandonado. Él se siente abandonado. Noten, verso 6, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Noten verso 9, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Ven, el poeta busca a Dios aunque se siente abandonado por Dios y por las personas, como vamos a ver ahora y más adelante. Me acordaré, por tanto, dice el verso 6, de ti, Dios, desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. El poeta, en verso 5, se predica y aconseja a sí mismo y parece levantar vuelo espiritual, pero ahora en verso 6 vemos que él otra vez está abatido. Bueno, él asocia a Dios o la imposibilidad, vamos a decirlo así, de estar en la presencia de Dios, con 3 sitios geográficos. Habla de la tierra del Jordán, habla de la tierra de los hermonitas, o entiéndase el monte Hermón, y habla del monte de Mizar. Ahora, estos 3 sitios quizás nos dan una pista de lo que le está pasando en el corazón al salmista, porque son 3 sitios alejados de Jerusalén. Desde la perspectiva del templo en Jerusalén, este hombre está lejos, ¿entienden? Está del otro lado del Jordán, está en el monte Hermón, en el norte de Transjordania, donde nace quizás el río Jordán. Aunque el monte de Mizar no fue descubierto, significa el monte más alto, y quizás, bueno, él está allí en el pico más alto del monte Hermón, contemplando esta triste realidad, pensando, estoy muy lejos del templo, muy lejos de Jerusalén, muy lejos de mis compañeros adoradores, muy lejos de la posibilidad de ministrar a estas procesiones de adoradores. Y eso lo mata, lo mata. Él aconseja a su alma, claro, decide esperar en Dios, en versos 5. Pero claro, él ve que en la práctica sigue estando lejos del templo, la cosa no cambió y se deprime. Y así somos nosotros. Yo lo entiendo, vos lo entendés al salmista. Nos aferramos a una promesa de Dios que nos regaló en un devocional, ¡wow! Y descansamos. Pero vemos que la tormenta aún no ha pasado y desmayamos. Un día cantamos una alabanza a Dios y somos consolados por su Espíritu Santo, pero al otro nos sentimos solos todavía y otra vez nos desesperamos. Y así está el salmista. Fluctúa entre un estado de ánimo y otro, y así somos nosotros. Verso 7. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, Dios. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. ¿Saben? El cuadro del verso 7 es el de una tormenta tenebrosa, un diluvio tremendo, en el contexto de un mar embravecido que amenaza con inundarlo todo. El salmista se siente como el piloto de un navío precario en medio de una gran tormenta que amenaza con hundirlo. Pero lo más impactante del caso es que el salmista reconoce que esta tormenta fue enviada por Dios. Noten los pronombres. Dios, son tus cascadas, son tus ondas, son tus olas las que amenazan constantemente con hundir mi barca. Es como si el salmista dijera, Dios, tú sabes que estoy aislado, lejos del templo. Además, me has abandonado en esta tormenta en la que tu misma mano me ha colocado. ¡Wow! ¡Qué alto concepto de Dios que tiene este salmista! Él asume
que su Señor es absolutamente soberano sobre cada detalle de sus sufrimientos. Él no atribuye su aislamiento ni la tormenta que lo amedrenta ni a la mala suerte, ni a la fatalidad, ni al destino. Tampoco se consuela con la idea de un Dios vago ahí que mira para otro lado y permite cosas que Él no sabe después qué hacer con ellas. No. Él atribuye todo esto a la mano soberana, detallista, preciosa y amorosa de su Dios. Dios es soberano sobre el sufrimiento de sus siervos. Una y otra vez aprendemos esto a través de los salmos. Esta verdad no nos debe confundir, al contrario, nos debe consolar. Porque si yo creo que Dios es soberano sobre mi sufrimiento, entonces podré atribuirle propósitos amorosos. Por eso, hermano, al perderlo todo, Job exclamó estas palabras inmortales: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job capítulo 1, verso 21. Y uno se pregunta, ¿cómo puede bendecir al mismo Dios que le quitó todo? ¿Por qué? El verso siguiente lo explica. Porque Job no atribuyó a Dios despropósito. Ahí está la clave. Alguno. ¿Lo ven? Job pudo ver que detrás de sus duras pruebas había un propósito diseñado por la mano soberana, amorosa de su Dios. William Cowper fue un escritor que acompañó con sus poesías e himnos el avivamiento de 1740 al lado de predicadores de la talla de George Whitefield o John Wesley. Este hombre, William, vivió toda su vida acompañado por una gran y profunda depresión. Ahora, en medio de su dolor y abatimiento, él escribió cosas preciosas que nos bendicen a nosotros hasta el día de hoy, como la que voy a leer. Escuchen, él escribió esto: no juzgues al Señor con tus débiles sentidos, mejor confía en Él por medio de su gracia, porque detrás de una providencia que frunce el ceño, Él esconde un rostro sonriente. Hermoso. Ahora, ¿cómo este hombre llega a esta conclusión? Al igual que el salmista, al igual que Job, confiaron en que su Dios amoroso era completamente soberano sobre cada detalle de sus sufrimientos. Por eso en verso 8 tiene esperanza. Mire qué lindo. Dice: pero de día mandará a Jehová su misericordia. Claro, él confía en que Dios va a cumplir su pacto de amor con él. Como dijo Spurgeon, no amanecerá ningún día sobre ningún redimido que le haya excluido de la misericordia de su Señor. Hermoso. La palabra que se traduce en misericordia, Gesed, en hebreo significa amor constante, amor leal, amor indestructible, como lo traduce la Nueva Traducción Viviente, amor inagotable, porque es el amor de un pacto. No es un amor que se basa en sensaciones, en conducta o en sentimientos, se basa en pacto. Es un amor que no termina, porque está basado en un compromiso que el Dios que nunca cambia ha establecido con sus amados, con sus redimidos. Esta misericordia de Dios es para siempre. En el Salmo 136, solamente allí el salmista repite 26 veces este concepto con esta frase: para siempre es su misericordia. Sí, se siente abandonado por Dios, claramente, pero a la vez confía que esto no será para siempre, porque Dios es fiel a su pacto, fiel a su palabra, y Él no ha cambiado. Pues hermanos, seamos honestos.
como el salmista muchas veces sentimos, es una sensación, que Dios nos ha abandonado. Pero debemos recordar, hermanos, que Dios hizo un pacto de amor y de compañerismo eterno con su pueblo. Por tanto, asumimos que nunca nos va a abandonar. Nunca. En términos del Nuevo Testamento, en Romanos 8:34, Pablo hace esta pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Qué buena pregunta. Y da opciones a continuación: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Y yo agregaría: o el coronavirus, el dengue, el cáncer, la falta de trabajo, una catástrofe climática. Bueno, en Romanos 8:38, Pablo responde esa pregunta con estas palabras: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, y yo agrego, ni el coronavirus, ni el dengue, ni el cáncer, ni la falta de empleo, ni una catástrofe climática o económica nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hermano, en medio de tu aislamiento y abatimiento, recordá, por favor, que tu misericordioso Señor no ha cambiado un ápice y te sigue amando en Cristo Jesús. Noten la segunda parte ahora del verso 8. De noche, dice el salmista, su cántico, es decir, el cántico de Dios, estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. El salmista ahora confía en que luego de que pase la tormenta, Dios va a restaurar su alma y él va a poder volver a cantar y va a poder volver a orar y buscar a su Señor de todo corazón. Y es más, habla de un día de la noche, término de 24 horas, cortito, periodo de tiempo cortito, quizás ni siquiera especule con que la tormenta va a pasar. Lo que él está diciendo es: bueno, el mismo Dios que permite esta tormenta me va a capacitar para que yo pueda alabarlo, para que yo pueda cantarle, para que yo pueda buscarle, orar de todo corazón. Qué hermoso, hermanos, porque podemos estar aislados y sentirnos abatidos, claro que sí, pero si buscamos a Dios, pronto estaremos cantando y orando otra vez. Es hermoso eso. ¿Saben? Nos podrán quitar la libertad, los bienes, el hogar, pero nadie, nunca, jamás nos podrá robar la posibilidad de adorar a Dios. Quizás hoy nos sintamos olvidados por Dios, pero mañana seremos consolados por Él y volveremos a cantarle. El aislamiento y el abatimiento quizás nos lleven a decir: bueno, hasta acá llegué, basta. Estoy confundido con Dios, pero al rato, otra vez estamos orando y estamos cantando y estamos alabando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto en nuestros corazones, redimidos del Señor? ¿Por qué? Pablo respondería: porque el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Judas respondería: porque Él es poderoso para guardarte sin caída y para presentarte sin mancha, con gran alegría delante de su gloria. Y Pedro diría: porque esa fe probada va a resultar en gloria, honra y alabanza cuando sea manifestado Jesucristo. Así que hemos visto en versículo 1 al 5 que el poeta persevera en buscar a Dios, aunque está aislado y abatido. En los versículos 6 al 8 vimos que el salmista persevera en buscar a Dios, aunque se siente abandonado. ¿Sí? Y en los versículos 9 al 11 vamos a ver que el salmista busca a Dios, aunque está siendo afrentado por las personas. Roca mía, dice el verso 9, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Pregunto, ¿Dios se olvida de nosotros? Bueno, proposicionalmente sabemos que no.
pero experimentalmente el desaliento nubla nuestra manera de pensar. Es lógico, esta es una sensación del salmista, no es una realidad. En Isaías 49:15, Dios dice lo siguiente: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Ninguna mamá va a olvidar a sus hijos, ¿verdad? Bueno, aunque ella olvide, dice el texto, y porque puede haber excepciones, yo, dice Dios, nunca me olvidaré de ti. ¿Por qué? Porque Él hizo un pacto de amor eterno con sus redimidos, con su remanente. Pero esa perplejidad derivada de un dolor que se extiende en el tiempo, que no parece terminar, puede afectar la forma en la que percibimos a Dios. Noten que en el verso anterior nada más, el salmista exclamó: Dios de mi vida. Y ahora dice, le pregunta, ¿te has olvidado de mí? ¿Saben? La forma de pensar y de percibir las cosas de una persona que está abatida y aislada es muy cambiante, demasiado cambiante. Un día confía en Dios y al otro día o rato quizás siguiente está aterrada por lo que hagan los hombres. Un día desea a Dios, pero otro siente que Él le ha abandonado. Un día quiere servir a Dios, pero al momento se encierra en sí misma. Quizás en un momento desea levantarse de la cama y enfrentar el día con fe y alabanzas, y por otro momento no ve la hora de volver a tirarse en esa cama. En un momento desea leer la Biblia y al rato deja de hacerlo y no quiere leer ni siquiera el diario. Un día desea ayudar a los demás y morir por la causa de Cristo, pero al otro se queja por la aparente indiferencia de los demás y se resiente con la causa de Cristo. Muy cambiante. Una persona que está aislada y abatida y está siendo afrentada por personas encima. Tiene una percepción cambiante de las cosas, aún de su Señor. Por eso es que se siente olvidado por Él. Verso 9. El poeta ahí en medio de su confusión exclama: Dios, ¿por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Qué falta de compasión de la gente, ¿no? Uno se asombra, pero así somos. Así hemos tratado a veces a personas y a veces personas nos han tratado de esta manera. Porque aún en medio de su aislamiento y abatimiento, los amigos les siguen oprimiendo, los siguen afrentando, los siguen presionando, siguen añadiendo cargas y cargas sobre sus hombros. ¡Wow! Encima, recordemos, está lejos de Jerusalén, lejos de sus compañeros, está en el Monte Hermón y quizá allí no hay nadie cerca con quien hablar, buscar al Señor, cantar alabanza, leer las Escrituras y compartir tesoros espirituales. Tremendo, verso 10. Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? La expresión herir los huesos es una forma poética de decir: me están causando heridas demasiado profundas, me lastiman demasiado. Nunca pensé que sus comentarios me iban a destrozar el alma por dentro como lo están haciendo. Es evidente a la luz de este pasaje que una de las causas subyacentes del desánimo del salmista eran los comentarios y las heridas provenientes de las personas que le rodeaban. En verso 4 son personas sin calificativo, ahora son enemigos. Pero la pregunta que le hacen es la misma: ¿dónde está tu Dios? Y saben, tenemos que ser sinceros también y reconocer que hay días en que somos más vulnerables que en otros a los comentarios de las personas. Hay días en los que nos critican y la verdad parece resbalarnos todo. Pero en otras ocasiones nosotros somos los que resbalamos al oír las críticas. Por momentos decimos: no me afecta, que hablen, que digan lo que quieran, ¿qué me importa? Pero al rato estamos desvelados
a punto de resentirnos ya, pensando, ¿cómo pudieron decir eso de mí? Así estaba el salmista. Verso 11. Otra vez, noten esta fluctuación de ánimo, de sensaciones, de experiencias espirituales en el corazón del salmista y obviamente que reflejan las nuestras también. Nuevamente el salmista dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¡Wow! Esto de repetir el estribillo 2 veces nos hace pensar en una persona que está dando vuelta con su vida espiritual, que sube y baja. Y así somos nosotros. Dios nos bendice en un culto, un domingo. Parecemos superar todas las cosas después, pero el lunes llega y nos volvemos atrás. Dios nos anima con su palabra en un devocional. Sentimos que progresamos, que se puede. Solo para volver a desanimarnos a la noche. Hoy decimos, bueno, yo no estoy turbado, gracias a Dios. Dormí muy bien toda la noche y quizás mañana estamos compartiéndole a nuestro cónyuge, desvelados. Estoy ansioso, anoche no pegué un ojo, no. ¿Cómo evitar los peligros del aislamiento, del abatimiento? Perseverando en buscar a Dios y meditando en su palabra, armando nuestra cabeza, nuestros pensamientos con las Escrituras. Era un masquil, dijimos, o lo dice el sobrescrito, esto significa que es un salmo didáctico. Dios nos quiere enseñar cosas a través de la experiencia del salmista. Vamos a pensar en algunas. Número 1. Tenemos que asumir, hermanos, que el aislamiento y el abatimiento son experiencias posibles para los creyentes fieles, consagrados y dedicados a Dios. El salmista, ya lo probamos, es un hombre fiel, dedicado al servicio del Señor, pero está abatido, está destrozado por dentro. Lucha en su mundo interior, sube, baja, un día está bien, un día está mal. ¡Wow! Y es un hombre de Dios. En el Salmo 32 la causa de su abatimiento fue su pecado, dijimos, o en el Salmo 38, en el Salmo 51, pero acá en el Salmo 42 no es el caso. Recuerden, el abatimiento puede tener causas químicas, hormonales, espirituales, sociales, como por ejemplo estar ligadas al aislamiento obligatorio al cual hemos sido recluidos por causa de este virus. Pero si está abatido, hermano, por la causa que sea, no agregue la carga extra de pensar que esto no le puede pasar a un creyente. No digas en tu corazón, no, esto no le puede pasar a un creyente. Por lo tanto, si voy a la iglesia, si me congrego, si me reúno con los hermanos, me van a juzgar. Me van a hacer sentir más culpable. Mejor me quedo en mi casa. No, vamos a asumir a la luz del Salmo, de las Escrituras en general, que el aislamiento y el abatimiento que produce son experiencias normales para un creyente. Número 2, tenemos que aprender a compartir las cargas. A ver, cuando uno entiende que Dios es soberano sobre el dolor, lejos de avergonzarnos de Él, debemos compartirlo con otros. Miren, el Salmo se dirige, según el sobrescrito, al músico principal, es decir, al director del coro, quien presidía los cultos públicos de alabanza al Señor. Encima debía ser interpretado por los hijos de Coré. Bueno, ellos dirigían, como vimos hoy, las procesiones públicas de alabanza al Señor hacia el templo de Jerusalén. Bueno, evidentemente, el poeta escribe este salmo para que el director del coro y los hijos de Coré lo publiquen delante de todos los hermanos de aquel entonces y delante de todos nosotros hoy a través de este salmo. Porque tenemos que entender esto, miren. Él no quiere ocultar su experiencia. A él no le interesa presentarse como un héroe inconmovible de la fe. Él quiere glorificar a Dios con su experiencia. Y vos deberías hacer lo mismo. Y yo también. Con nuestras experiencias. La naturaleza del desaliento, hermanos, nos lleva a mirar hacia adentro. Pero la esencia de la santidad nos impulsa a mirar hacia arriba,
para buscar la ayuda de Dios, y hacia los costados para recibir el consejo de los demás o bendecir a los demás también con lo que nos pasa. Y saben, en estos tiempos de pandemia, de aislamiento social obligatorio, etc., corremos el riesgo de adoptar actitudes autodestructivas de egocentrismo. Por eso, hermanos, les aconsejo de todo corazón mantener el contacto con los hermanos a través de los medios que disponemos, que Dios nos ha provisto a través de la tecnología. Por favor, participen de los cultos virtuales, de la reunión de oración virtual que estamos haciendo los días miércoles a las 20 horas. Por favor, comunicate, contactate, dejanos tu base de datos si todavía no la tenemos, así te podemos enviar toda la información, podés estar al tanto, podemos orar unos por otros, cuidarnos unos a los otros, atender necesidades unos de otros. También es importante aprender a esperar en Dios en contextos como estos, como hemos leído en el versículo 5 y 11. Tenemos que aprender a confiar en Dios, a descansar en Dios. Nuestro Dios es todo lo que dice la Biblia y mucho más. Se puede confiar en Él. ¿Saben? Cuando un ave se halla encerrada en un cuarto, arremete desesperada contra las puertas, contra las ventanas, lastimándose a sí misma para escapar. Pero si esperara solamente a que le abrieran la puerta, bueno, podría liberarse sin daño alguno del encierro. Bueno, así, cuando el Señor en su soberanía nos recluye en aislamiento, en nuestra desesperación también nos lastimamos a nosotros mismos, queriendo atravesar las paredes que ha levantado su providencia. Pero si tan solo nos sometiéramos dulcemente a su voluntad, podríamos no solo soportar el aislamiento, sino crecer espiritualmente, deleitarnos espiritualmente en el encierro, esperando tranquilamente a que Él abriera la puerta para que recuperemos la libertad de reunirnos en la iglesia o en su gloria eterna. Esperar en Dios. A la luz de este salmo también tenemos que meditar, aprender a meditar en la palabra de Dios. El poeta habla consigo mismo. ¿Recuerdan el versículo 5 y 11? Bueno, quiero decirte, todos hacemos eso. No es que el poeta está loco. Todos, todo el tiempo nos estamos hablando a nosotros mismos. ¿Sabes quién es la persona que más influencia sobre tu vida? Vos mismo. La pregunta es, ¿qué clase de cosas nos decimos a nosotros mismos? ¿Son verdaderas? ¿Son bíblicas? ¿O son el producto de nuestros temores? Y por lo tanto son mentiras. Porque el aislamiento y el desaliento que produce son como predicadores falsos, en serio, hermanos, créanme, que nos impulsan a dudar de las Escrituras y de la persona de Dios. He notado en estos días que en el marco de esta pandemia, muchos hermanos fieles no saben bien qué pensar ni qué decir. Están confundidos, turbados, abatidos como el salmista y no saben ya qué consejo poner en su alma y en la de sus familiares que preguntan. Por eso más que nunca los cristianos precisamos meditar en las Escrituras, hermanos, ordenar la mente con la palabra de Dios, aferrarnos a sus promesas, alabarlo por sus proezas. Dediquemos tiempo a aconsejar nuestras almas con su palabra. Aprovechemos el aislamiento y el tiempo libre que nos provee para esto. Leamos las Escrituras, conversemos en casa con la familia acerca de las Escrituras. Cantemos las Escrituras, oremos las Escrituras. Dejemos que Dios arme nuestro mundo interior, disipe la confusión, aporte claridad a través de la suficiencia de las Escrituras. Y solo para terminar, quiero recordarles que en los Salmos, con frecuencia se puede ver que sus escritores, pero muchas veces, no pocas, sintieron que Dios estaba distante de su dolor. En el Salmo 43:2, por ejemplo, leemos: ¿por qué me has desechado, Dios?
Pregunta el salmista. En el Salmo 22, 1, el salmista pregunta: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué palabras? Estas palabras resuenan, ¿no?, en la mente. Porque unos 1000 años más tarde que fueron escritas, Jesucristo, Dios humanado, el varón de dolores, experimentado en quebrantos, crucificado por los pecados de su pueblo, diría lo mismo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A pesar de haber vivido 33 años en esta tierra, comprobando tener una justicia perfecta, decidió morir en lugar de los injustos, sufriendo el castigo que los pecados de su pueblo merecían. Él fue hecho maldición como si hubiera quebrantado la ley. Sufrió la ira del Padre como si hubiera pecado contra él. Fue tratado como si fuera el culpable de todas las maldades, injusticias, pecados de sus redimidos. Dios castigó mi pecado en su cuerpo sobre el madero. Pero claro, al tercer día resucitó de entre los muertos, como Él lo había dicho y como lo dice aún la tumba vacía. Y de este modo el justo Jesús murió por los injustos y les ofrece su justicia como un regalo a todo pecador, por impío que sea, que confiando en esta obra de Jesús se vuelva de sus pecados hacia Él. ¿Qué vas a hacer con Jesús? Dios le bendiga, mis hermanos. Dios le bendiga. Y que no solo podamos soportar el aislamiento, sino crecer espiritualmente a través de Él.